Gente, Scar no era malvado. Y sí, sé que te acabo de decir que Scar, el mismo desgraciado que traumatizó una generación completa, no era malvado. Verás, la película de Mufasa es una película que yo estaba esperando con impaciencia, porque aún con todos los desastres que hacían una y otra vez, que Disney nos ha dado en la última temporada, yo tenía fe en que pudiese salir algo nuevo y diferente en esta oportunidad. Y en cierto sentido así fue. Luego del estreno de la película, las redes estaban de cabeza con un montón de gente diciendo que ahora resultaba que Mufasa, que siempre había sido el ejemplo de nobleza, de virtud y de todo lo bueno, era un traidor, un desgraciado, y que Scar era la verdadera víctima y el rey legítimo. Así que fui a ver la película, salí pensando bastante y me di a la tarea de elaborar este video. Me tuve que ver la película 2 veces, me tuve que poner a analizar todas las teorías sobre este tema que encontré en TikTok o en YouTube. Incluso me tuve que leer varias veces varias versiones diferentes de la Biblia para analizar la historia, para hacer mi propia interpretación y poder venir aquí a decirte que efectivamente, sí, Scar no era malvado, pero era débil. Mufasa en la historia vio un cachorro que vino a este mundo sin una sola gota de nobleza en la sangre, pero que, sin embargo, estaría destinado a la grandeza más absoluta. De cachorro, Mufasa vivía junto a sus padres en una tierra árida y agreste, hasta que un día, por culpa de una inesperada inundación, el pequeño Mufasa es arrastrado río abajo, lejos de su familia. Tras pasar varios días a la deriva y a merced de un destino incierto, Mufasa acaba conociendo al pequeño Scar, que en ese momento se llamaba Taka. Un cachorro alegre, bondadoso y muy diferente al villano que veríamos en un futuro cercano. En el momento en que ambos se conocen, Mufasa estaba a punto de ser devorado por cocodrilos. Sin embargo, ahí es cuando Taka actúa y le salva la vida, ayudándole a salir del agua. Inmediatamente después de esto, Taka lleva a Mufasa junto a su manada, donde le presenta a sus padres. Por un lado, el orgulloso Oasi, un león que no hace más que presumir de su linaje real y de su sangre real. Y por el otro, Eshe, la sabia y amorosa madre de Taka. Oasi, a quien no le gustan en absoluto los extraños, intenta en principio comerse a Mufasa. Sin embargo, debido a las insistencias de Taka y de la propia Eshe, acaba haciendo un trato. Acuerda realizar una carrera entre Taka y Mufasa, y las reglas eran sencillas. Si Mufasa ganaba, podría unirse a la manada, pero si perdía, se convertiría en la cena. Los cachorros compiten y, aunque en principio Taka tenía la ventaja, justo cuando está a punto de llegar a la meta, el cachorro baja el ritmo y sentencia las siguientes palabras. Tengo otro secreto, Mufasa. Yo siempre quise un hermano. Y acto seguido se deja ganar. Oasi no está para nada contento con este resultado. Sin embargo, sin tener más alternativa debido a que ya había dado su palabra como garantía, acaba aceptando, aunque lo hace con una condición. Mufasa podrá quedarse, sí, pero tendrá que quedarse con las hembras. Una decisión que irónicamente acabaría siendo muy importante tanto en el futuro de Mufasa como en el mismo futuro de Taka, ya lo veremos. Desde ese día en adelante, y a pesar de no tener ningún vínculo sanguíneo, Mufasa y Taka se convierten en hermanos y crecen juntos, aunque, vale la pena señalarlo, no crecen ni son tratados como iguales. Y es que mientras Taka pasaba la mayor parte de su tiempo junto a su flojo padre Oasi, que no hacía más que dormir, o utilizar el tiempo en que estaba despierto para planificar su siguiente siesta, Mufasa hacía todo lo contrario y estaba junto a Eshe y las leonas, que lo entrenaban para convertirse en el mejor cazador y rastreador posible y utilizar sus sentidos como la mejor herramienta. Cierto día, durante una sesión de caza, Mufasa y Eshe son emboscados y atacados por una pareja de leones blancos. Al ver que su madre estaba en peligro, tanto Mufasa como Taka, quien se encontraba cerca en dicho momento, acuden para defenderla. Sin embargo, al final del día, Mufasa acaba siendo el único con la capacidad de quedarse y luchar para defender a Eshe, pues Taka, incapaz de enfrentar su miedo, se da la espalda y huye, abandonando a su propia madre a lo que, de no haber sido por Mufasa, hubiera sido una muerte segura. En su famoso libro El Guión, Robert McKee, que es ampliamente conocido por ser un referente en la industria de la narrativa, el entretenimiento y el guionismo, nos ofrece una clave muy importante que sirve para medir el carácter de las personas y que se puede utilizar no solo para medir el carácter de personajes ficticios y por lo tanto construirlos y crearlos bien, sino que además también puede ser muy útil para medir el carácter de personas reales y hacerte una idea del tipo de persona con la que estás tratando. El verdadero carácter se desvela a través de las opciones que elige cada ser humano bajo presión. Cuanto mayor sea la presión, más profunda será la revelación y más adecuada resultará la elección que hagamos de la naturaleza esencial del personaje. En el caso de Taka, esta situación nos demuestra que su miedo es más grande que él y revela el primero de uno de los muchos errores de carácter que lo acabarían convirtiendo en Scar. Y el primero es la cobardía. La cuestión no era el miedo ni tener miedo.
Mufasa también lo tuvo al enfrentarse a 2 leones machos, él solo, prácticamente solo, porque su única compañía era Eshe, que era una situación en desventaja. Sin embargo, Mufasa fue capaz de enfrentar el problema, de acudir y confrontar la adversidad a pesar del miedo. Taka siente el miedo, pero se deja controlar por él, se deja limitar por él y permite que este miedo no le deje acudir a socorrer a su madre. Y es de este punto en adelante donde todo el mundo comienza a darse cuenta de la madera de la que cada uno de estos 2 hermanos está hecho, aunque también podríamos decir que comienza a darse cuenta del tipo de personas que ellos están decidiendo ser, el tipo de personas en que cada uno de ellos está decidiendo convertirse con sus decisiones. Obasi, que siempre despreció a Mufasa y se negó a tratarle como hijo, ahora reconoce estar en deuda con él, mientras que por el otro lado es totalmente incapaz de ocultar la decepción que siente al descubrir que su propio hijo Taka no estuvo a la altura de las circunstancias. Incluso Eshe, que es mucho menos estricta que Obasi, que es mucho más empática, más amorosa y comprensiva, no puede evitar demostrar lo decepcionada que se siente al ver que su propio hijo la abandonó cuando más lo necesitaba. Si la cosa ya suena bastante mal, está por ponerse peor, ¿no? Preocupado por las advertencias de Mufasa, Obasi decide enviar un explorador que acaba descubriendo una verdad terrible y espantosa. Resulta que durante su batalla Mufasa acabó liquidando a Shagyu, el hijo del temible Kiros, el líder de una feroz manada de enormes leones blancos, que ahora, al descubrir que su hijo fue asesinado, decide volver y hacer pagar a los responsables, decide ir por venganza. Al enterarse de esto, Obasi toma la única decisión posible. Le dice a Taka que debe huir para proteger su linaje real y fundar un nuevo reino lejos, y selecciona a Mufasa para que sea su guardián y le proteja de ahora en adelante. Antes de irse, Taka le pide perdón a su madre por fallarle, a lo que ella le responde con amor. Le dice que no se preocupe, que le perdona y le señala que cree en él y sabe que su momento de valor ya llegará. Otro detalle que va a ser de crucial importancia, que va a ser muy relevante en el futuro, vamos a verlo en breve. Luego de la despedida, los hermanos parten hacia Milele, un lugar mítico y legendario donde se afirma que siempre hay abundancia de agua y de comida, y del que la madre de Mufasa le habló mucho antes de que este se perdiera. Los hermanos, con Kiros y su manada de forasteros siguiéndoles de cerca, huyen hasta que se encuentran con Sarabi, una joven leona que llama inmediatamente la atención de Taka, pero también llama la atención de Mufasa. Al igual que sucedió a nuestros protagonistas, la manada de Sarabi fue liquidada por los leones de Kiros, siendo ella la única sobreviviente. Ella y Zazu, un simpático Kalao que la ayuda y le sirve como explorador. Más adelante se encuentran también con Rafiki, un excéntrico mandril que afirma tener muy curiosas misiones sobre Milele, el lugar al que se dirigen, y al que hubieran estado a punto de comerse si no fuera porque, vamos a decir que Rafiki tiene una labia muy singular y los convenció de que era mejor no comérselo. Y la aparición de estos nuevos personajes nos revela cosas muy interesantes sobre el carácter de estos 2 hermanos que ya han demostrado ser muy diferentes a lo largo de la película. Taka es mucho más expresivo y emotivo, mientras que Mufasa es mucho más estoico y sereno, más sosegado. Mufasa suele estar dispuesto a luchar y confrontar los problemas de forma directa, mientras que Taka prefiere evitar la violencia y la confrontación y suele ser más evasivo. Cuando conocen a Sarabi, ambos reaccionan. En el caso de Taka, él se acerca con ella, intenta comunicarse con ella e incluso convencerla de que se una a ellos y los acompañe. Mientras que Mufasa hace lo contrario. Mufasa es un poco más reservado, más cuidadoso, incluso es desconfiado hacia Sarabi en principio. Pero lo más interesante que nos muestra la aparición de estos personajes es que revela que Taka es el personaje más impulsivo del grupo, es muchísimo más impulsivo y descontrolado que Mufasa. Cuando ellos conocen a Sarabi, ella les dice que no se pueden comer a Zazu, que es su explorador y que no vayan a comérselo, que no está en el menú. Mufasa se olvida inmediatamente de Zazu y no vuelve a considerarlo como presa. Pero Taka siempre muestra estar con un interés en comerse ese Zazu. Cuando ellos conocen a Rafiki tenían hambre, son depredadores, querían comer, pero Rafiki una vez más los convence. Sin embargo, lo interesante es que Taka es el primero de los 3 leones en el grupo en perder la paciencia e intentar comérselo. Y es Mufasa el que lo detiene, es Mufasa el que lo contiene y le dice que no puede comerse a Rafiki. Lo que nos demuestra que mientras Taka está a merced de sus propias emociones, Mufasa debe tenerlas bajo control y por lo tanto tomar decisiones más calculadas y más frías, con más inteligencia. El grupo avanza hasta llegar a un enorme barranco que les deja solo con 2 opciones, rodearlo o cruzarlo. Una decisión que Rafiki deja a juicio no de Taka sino de Mufasa, quien elige cruzarlo gracias a sus enormes dotes de rastreador, dotes que además resultan impresionantes y llamativos para Sarabi en esta misma escena y lo serán más adelante. Durante su cruce por este barranco, nuestros protagonistas comienzan a interactuar, a acercarse y a comunicarse entre sí, a conectar. Sin embargo, esta unión efímera que se está formando está a punto de comenzar a fragmentarse. Resulta que Taka está fascinado con Sarabi, tan fascinado que la describe como la luz que mencionó mi madre.
y le pide ayuda a Mufasa para conquistarla. Mufasa le dice a Taka que solo sea el mismo y ya, lo cual puede ser un buen consejo dependiendo de a quién se lo diga y del modo en que se lo diga. No necesariamente funciona siempre. Sin embargo, lo importante aquí no es el consejo de Mufasa, sino la respuesta de Taka, el modo en el que él se toma este consejo. Un Taka que responde diciendo, no lo entiendes, no voy a ser suficiente. Y esta es la peor forma de comenzar cualquier tipo de proyecto o aspiración. No importa si quieres comenzar un nuevo proyecto, conocer nuevas personas, hacer amigos, conseguir una pareja, incluso jugar un videojuego. Comenzar pensando que no vas a ser suficiente es la peor manera de comenzar cualquier cosa. Al punto que casi sería mejor no comenzar. Luego de esto, Taka sigue los consejos de Mufasa lo mejor que puede y, a pesar de su torpeza, logra tener una breve conversación con Sarabi. Una conversación que nos revela el segundo gran error del carácter de Taka, o el ensimismamiento. A diferencia de su hermano Mufasa, que ha demostrado ser un excelente rastreador y por lo tanto una persona capaz de observar el entorno, de analizarlo, de comprenderlo, identificar problemas, pero también ventajas de conectar con los demás, Taka no puede hacer nada de esto. Mufasa puede notar, por ejemplo, el olor a flores que hay impregnado al pelaje de Sarabi, un olor que le dice cosas sobre ella como el lugar de donde viene y cosas por el estilo. Taka no puede hacer esto, Taka no puede ver estas cosas porque está tan obcecado, tan encerrado en sí mismo, en lo que él desea, en lo que él busca, en lo que él quiere, que no puede ver lo que hay fuera y nunca se acerca a buscarlo. Interactúa con Mufasa, que es su hermano, que es a quien conoce, pero no interactúa con Zazu, ni con Rafiki, ni siquiera se acerca a Sarabi para conocerla y ver si esa leona que tanto le gusta es compatible con él, o si le aporta algo, o si le sirve, o si son buena pareja, si él puede darle algo a ella. No puede, él simplemente se acerca casi a conseguir algo. El caso es que mientras Taka y Sarabi charlaban, los leones blancos de Kiros aparecen y comienzan a perseguirlos. Nuestros protagonistas huyen y justo cuando estaban a punto de ser atrapados, Sarabi utiliza un panal de abejas para iniciar una estampida de elefantes, que resulta buena idea por un lado porque permite que dejen atrás a los forasteros de Kiros, pero mala idea por el otro porque ella resulta herida, queda inconsciente a merced de ser aplastada por los elefantes. Y es aquí, en este momento de presión nuevamente, donde descubrimos de qué está hecho cada uno de los dos hermanos. Vemos cómo Mufasa ve a Sarabi en riesgo y se pone en riesgo para salvarla y protegerla, para ayudarla. Taka también lo ve, pero Taka vuelve a ser superado por su miedo y se esconde. Y aquí vale la pena señalar algo. Es muy importante lo que descubrimos de nosotros mismos por el modo en que reaccionamos bajo presión. Eso es evidente. Sin embargo, también vale la pena señalar que tan importante como esto es lo que hacemos con ese descubrimiento. Tú puedes actuar con agresividad o con cobardía en una circunstancia donde hubieras querido actuar mejor. Perfecto, ya no puedes cambiar tu mala reacción, pero puedes aprender de ello y evitar que suceda más adelante, para ser más valiente, más comprensivo, más inteligente o mejor la próxima vez. Y es algo que Taka no consiguió hacer, porque la adversidad vuelve y él vuelve a actuar igual, vuelve a ceder a ella. Cuando Sarabi recupera el conocimiento y pregunta quién la salvó, Mufasa da un paso al frente y dice no que fue él que la salvó, dice que fue Taka. Le da todo el crédito a su hermano, algo muy interesante que nos revela más cosas sobre él y sobre su hermano. Verás, para este punto de la película, Taka ya le ha salvado la vida a Mufasa en dos oportunidades. La primera cuando eran niños y la segunda cuando estaban acorralados por los leones de Kiros. Mufasa iba a pelear, pero Taka lo empuja para que ambos caigan al río y se alejen del peligro. Y aunque este tampoco es la gran cosa, porque al final es una broma de Taka, un juego entre panas, entre hermanos. Por cierto, un detalle súper importante del que no hablé cuando mencioné esto. Y aunque este tampoco es la gran cosa, porque al final es una broma de Taka, un juego entre panas, entre hermanos. Y es que luego de salvar la vida de Sarabi, Mufasa pues no le dice nada, como acabamos de ver. Sin embargo, Taka, luego de salvar a Mufasa por segunda vez, casi como que busca que su hermano esté en deuda con él. Le dice que ya lo ha salvado 2 veces. Y es cierto que lo hace jugando, es cierto que bromea con él y le dice las cosas así jodiendo y todo eso. Sin embargo, curiosamente, Mufasa salva una vida y no necesita que nadie le aplaude ni le reconozca por ello. Es muy interesante que cuando Mufasa salva una vida, no necesita ni siquiera jugar con eso, con señalar que salvó a nadie. Es capaz perfectamente de entregar ese crédito a su hermano porque sabe de los sentimientos que Taka tiene por Sarabi. Muy interesante que a Mufasa no le importa el reconocimiento, le da igual ser aplaudido o no. No lo necesita. En su intento por llegar a Milele y dejar atrás a los forasteros de Kiros, el grupo de Mufasa cruza la montaña, un lugar donde sus huellas claramente serán más fáciles de seguir debido a la nieve. Por este motivo, Mufasa idea un plan y le pide a Zazu que utilice sus alas para arrojar nieve sobre sus huellas y cubrirlas. Un plan muy alocado que funciona y
Finalmente, tras varios días de huida, los forasteros de Kiros pierden el rastro de Mufasa y de su equipo. Aquí Mufasa vuelve a demostrar su madera de líder porque es perfectamente capaz de identificar no solo un problema, sino de identificar cuál de todos los miembros tiene las fortalezas adecuadas para solucionarlo. En este caso, identifica que Zazu es el ideal para solucionar este problema, pero además maneja la situación muy bien, con demasiada inteligencia. Mufasa no solo felicita a Zazu diciéndole que sabía que lo lograría, sino que cuando están a salvo, dice al grupo que lo lograron juntos. El problema es que Taka no se lo toma igual de bien. Mufasa lleva toda una película demostrando lo competente y eficaz que es, algo que evidentemente Sarabi va a notar, y cuando Sarabi se muestra admirada por Mufasa y sus competencias, lo elogia por ello, y en ese momento algo cambia en el rostro del león que acabaría por convertirse en Scar. Algo desorientado e incómodo, Taka sale a dar un paseo mientras que Sarabi, uniendo los puntos, no tarda en darse cuenta de que fue Mufasa quien le salvó la vida. Más tarde, Sarabi y Mufasa conversan y ella, que está fascinada e impresionada de Mufasa, le confiesa sus sentimientos. Mufasa no sabe qué hacer, él se siente igual, pero al principio intenta resistirse. Él conoce los sentimientos de su hermano Taka por Sarabi y no quiere herirlo. Sin embargo, al final acaba cediendo, ignorante de que Taka lo veía todo desde la distancia. Y en ese momento, a la manera del meme, como dice el meme, algo se rompió dentro de Taka. La historia de dos hermanos que pasan de amarse y de quererse muchísimo a convertirse en enemigos mortales es muy vieja. Está repetida a lo largo de la historia de muchísimas formas. Rómulo y Remo, Esaú y Jacob, Hamlet y Claudio. Como dato curioso y regalo, el que quiera leer algo súper interesante sobre una rivalidad entre hermanos que pasan de quererse a odiarse, les recomiendo las dos novelas que van a ver aquí. Son muy buenas, son geniales, lo mejor que he leído en muchísimo tiempo. Pero sin duda la más icónica y reconocida de estas batallas entre hermanos quizás sea la de Caín y Abel, los hijos mayores de la primera pareja humana según el relato de la Biblia. En el relato, Caín, que además de ser el hermano mayor era agricultor, decide ir y ofrecerle una ofrenda de los frutos de la tierra a Dios. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Acto seguido, Abel, el hermano menor que era pastor de ovejas, va y decide hacer lo mismo y le ofrece a Dios lo mejor de su rebaño. Y sucede algo muy interesante. A Dios le gusta, Dios ve con favor y reconoce la ofrenda de Abel, pero la de Caín no termina de gustar. Génesis 4:4 y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos lo que ocasiona la separación tanto en el relato bíblico como de Caín y Abel como Taka y Mufasa, que es el sentimiento de rechazo. Taka lleva media película demostrando sentirse muy inferior a Mufasa. Taka mismo reconoce que no cree que vaya a ser suficiente para Sarabi, pero le pide consejos a Mufasa para conquistarla. Rafiki en más de una ocasión decide dejar a juicio de Mufasa y no de Taka el tomar las decisiones importantes. Esto se nota incluso con los padres de Taka, que al final acaban reconociendo las competencias de la infancia por encima de las de su hijo Taka. La verdad es que Taka llevaba cargando toda la película con esto, pero lo manejaba muy bien. Sin embargo, el tema de Sarabi parece ser suficiente, parece ser demasiado para él, y su carácter, su propio carácter interno no es capaz de resistirlo y al final se rompe algo. Herido y con un dolor tan válido como comprensible en su pecho, Taka se desliza cuesta abajo, se encuentra por error con los leones de Kiros y decide responder al error de su hermano, porque al final lo que Mufasa hizo sí fue un error, pero no era tan serio como la traición que Taka decide ejecutar contra él. Taka decide unirse a los mismos leones que asesinaron a sus padres y a todas las personas que él conocía para desquitarse de su hermano. Y como dato curioso, del mismo modo que Judas se mostró confundido y arrepentido, atormentado por traicionar a Jesús, se nota una pizca de esto en el semblante de Taka cuando reconoce a Kiros como su rey y se une a él para traicionar a Mufasa. Más tarde los hermanos se encuentran y justo cuando Mufasa iba a confesarle a Taka lo sucedido entre Sarabi y él, el futuro Scar no se lo permite. Al contrario, lo mira y le dice: hermano, nunca voy a olvidar lo que hiciste, diciéndoselo de un modo que Mufasa cree que se refiere a una cosa cuando evidentemente Taka se refería a otra. Los leones avanzan y finalmente llegan hasta Milele, ignorantes de que Taka ha dejado un camino que Kiros y sus forasteros podrán seguir para alcanzarles. Algo muy interesante que hace Taka, que suelen hacer las personas que se sienten frágiles y heridas cuando llega a Milele, es simple y llanamente alejarse cada vez más y más de su hermano. Mufasa, como el líder que ha demostrado ser, llega a Milele y dice: lo logramos. Sin embargo, Taka, para quien todo trata solo del mismo y no ve las cosas en función de nosotros, sino en función de yo, dice: lograste, hermano, tú siempre lo logras. Un modo de decir, básicamente,
apártate de mí. Pero lo hace además de un modo que no es claro, que no confronta, que no dice estar enojado ni demuestra el por qué lo está. Así o agresividad. Rápidamente los forasteros de Kiros los alcanzan y justo cuando Mufasa se propone a pelear, Kiros, el gran león blanco, le revela la horrenda verdad. Su hermano Taka lo ha traicionado. Mufasa se niega a creerlo, pero en ese momento Taka finalmente saca a la luz lo que realmente hay en su corazón. Soy el hijo de un rey, pero Sarabi te escogió, igual que mi madre, igual que mi propio padre. Yo te salvé y tú me traicionaste. Mufasa intenta razonar con él, pero Taka simplemente responde: me quitaste mi destino, ahora este es el tuyo. Este diálogo es increíble y le da no solo razón al mensaje de la película, no solo define el por qué yo decidí nombrar este video de esta forma, sino que además nos demuestra por qué Taka se corrompió, a pesar de que la película nos demuestra que sí había nobleza y bondad dentro de él a pesar de sus errores. Vamos a analizar el diálogo. Soy el hijo de un rey. Traducido como que Taka fijaba su valor única y exclusivamente en lo que recibía de los demás. Su valor estaba fijado en lo que él había recibido por nacer como hijo de un rey. No era nada que él se hubiese ganado por su mérito, por su esfuerzo, por sus capacidades. No era nada que él hubiese decidido ser. Era hijo de, no era él, no era yo soy Taka, era soy el hijo de un rey. Pero Sarabi te escogió, igual que mi madre, igual que mi propio padre. Lo peor, lo más interesante de esta parte es que nos demuestra que Taka efectivamente sabe cuál es el problema. En el fondo de sí lo sabe, pero no es capaz, no tiene la fortaleza de reconocerlo y de asumirla. Él no le dice a Mufasa que le quitó el amor de sus padres, ni el amor de la leona que él le gustaba, algo que no le podía quitar porque no te pueden quitar nada que no sea tuyo. Él dice: te eligieron, no dice tú me los quitaste, te eligieron. Es muy similar al caso de Caín y Abel. Dios elige la ofrenda de Abel antes que la ofrenda de Caín, y Caín, en lugar de ser autocrítico y preguntarse por qué se eligió la ofrenda de su hermano antes que la suya, tal vez es que él no ofreció una ofrenda adecuada, o tal vez el problema fuese más profundo. Él decide pensar que eligieron a su hermano porque su hermano existe, pero que si su hermano no existiera, Dios lo hubiese elegido a él. Que podríamos debatir en si Mufasa cometió un error o si hizo mal o no, que eso ya es otro tema. Lo más interesante es que Taka solo se victimiza, incapaz de ver que tanto Mufasa como sus propios padres le siguieron amando aún a pesar de sus errores. Aún a pesar de que demostró muchísima cobardía, su madre le perdona, su padre sigue reconociéndole. Su madre dijo que confiaba en él, que sabía que su momento de valor llegaría. Algo que, como les dije, vamos a ver muy pronto. Y Obasi elige a Mufasa para que proteja a Taka, pero no elige a Mufasa para que sea heredero de él. No coloca a Mufasa por encima de Taka. Los padres de Taka siguieron queriéndole a pesar de todo, pero él no fue capaz de ver esto. Y la historia de Caín y Abel hace exactamente lo mismo. Génesis 4, 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto, a pesar del lenguaje poético, simplemente es un modo de decir que Dios se acerca a Caín y le dice: hijo, te quiero, pero le estás regando, no estás actuando como deberías, no estás haciendo las cosas bien. ¿Y cómo esperas que las cosas salgan bien si tú no pones de tu parte? Y además nos demuestra que Dios sí se preocupaba por Caín, por algo se acerca a hablar con él. Si no te preocupa alguien, no hablas con él, no le das importancia. Según historia bíblica, Caín solo ofreció frutos de la tierra, así sin más una ofrenda, tiró ahí, mientras que Abel ofreció lo mejor que tenía, del mismo modo que Mufasa da lo mejor de sí mismo a todos, y Taka da lo mínimo o a veces no da nada y sin embargo espera recibir de los demás. Y finalmente la línea de yo te salvé y tú me traicionaste. Esto evidencia un dolor muy lógico y muy comprensible si nos ponemos en el lugar de Taka. Sin embargo, es muy interesante la reticencia en el yo te salvé. Si es tu hermano, si le amas, se supone que le salvaste la vida cada vez que hizo falta porque es tu hermano y quieres que esté bien. Lo haces por amor, no para recordárselo siempre o para tener algo que señalarse, para que esté en deuda contigo. No se hacen las cosas por eso. Si de verdad amas a tu hermano, no le salvas la vida para que se acuerde de que se la salvaste. Al menos es mi modo de ver. Kiros y Mufasa luchan y, con algo de suerte, Mufasa consigue imponerse durante unos instantes y ganar tiempo. Un valioso tiempo que Mufasa consigue pedir ayuda, no solo a los leones que ya estaban en Milele, sino además a todos los animales de este valle, diciéndoles primero: yo soy Mufasa, un vagabundo sin manada, pero hoy estoy ante ustedes con la cabeza en alto.
algo que se puede traducir simplemente como un modo de decir: mis orígenes son humildes, lo reconozco, pero estoy orgulloso de ellos, no me avergüenzo. Sé quién soy y estoy orgulloso de la persona que soy. Y encima dice: soy un vagabundo sin manada. No llega a lo taca que diría cosas como: soy el hijo de un rey o hay sangre real en mis venas. Él dice: soy como ustedes, soy uno más y necesito ayuda. Sé que tienen miedo, pero créanme, nada va a cambiar si nos mantenemos aislados dentro de nuestras tribus, sin preocuparnos por el destino de otros. En ese momento, un animal, una jirafa, interviene y le pregunta que por qué deberían pelear con él si esa es su pelea, a lo que Mufasa responde con bastante inteligencia diciendo lo siguiente: han venido por nosotros, pero les aseguro que mientras caminan entre ustedes buscándonos, mañana vendrán por ustedes. No existe un león tan grande como un elefante, tan fuerte como un buey, tan veloz como un guepardo, tan alto como una jirafa, que pueda volar y explorar a lo largo y ancho como las grullas y los halcones en el cielo. Cada ser tiene un lugar en el ciclo de la vida. Su aliento es mi aliento, su pelea es mi pelea. Un diálogo bastante largo, es así, pero mucho más profundo que el simple soy el hijo de un rey de Taka, y que revela algo muy interesante. No solo demuestra que es mucho más autocrítico que Taka, porque es capaz de pedir ayuda, algo que requiere valor y autocrítica para reconocer las propias debilidades, sino que reconoce las fortalezas de los demás animales, diciendo cosas como: no hay leones tan fuertes como búfalos o tan grandes como elefantes. Algo que es lo que un líder, un buen líder, hace. Lo que además es súper inteligente porque les convence, les demuestra que ayudarle les beneficia, que sus intereses son compartidos y que si lo ayudan a solucionar su problema, están solucionando el problema que ellos tienen o que pueden tener, y pueden tener una alianza futura. Unidos, los animales consiguen echar a algunos de los leones albinos de Kiros. Sin embargo, la batalla se reanuda con rapidez. Kiros aparece y cae sobre Mufasa. Y, a pesar de que este último lucha con gran valor y determinación, el león blanco es mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más violento que Mufasa, y este acaba siendo totalmente superado. Y, justo cuando el gran león albino está a punto de acabar con Mufasa, su hermano Taka, recordando todos los momentos que han vivido juntos, se arma de valor y se interpone, recibiendo el zarpazo de Kiros y ganándose una vistosa cicatriz en el rostro. Los hermanos luchan juntos y, gracias a su cooperación y un poco de suerte, Kiros es derrotado. Mufasa y Kiros caen en un gran cuerpo de agua en la cueva, y justo cuando Mufasa está a punto de ahogarse, Taka le sostiene y le saca del agua, salvando su vida por cuarta vez. Sin embargo, luego de hacer esto, se aleja. Tras la derrota de Kiros, Mufasa es ovacionado por los animales, que le piden que se convierta en su rey. No obstante, Mufasa, consciente de la enorme responsabilidad que esto implica, intenta negarlo. Él sabe que ser un rey no es cosa fácil o un simple juego. Se trata de una pesada carga llena de sacrificio y responsabilidad. Aún así, al ver que es el deseo de todos, acepta. Inmediatamente después, Taka llega a pedirle perdón, y, aunque Sasui y los demás animales piensan que lo mejor sería desterrarlo, Mufasa perdona a Taka diciendo que mientras él sea rey, su hermano siempre tendrá un hogar. Taka está contento por esto, sin embargo Mufasa le dice que sigue decepcionado por su traición, y que ya ni siquiera es capaz de decir su nombre. Algo a lo que Taka responde simple y llanamente diciendo: llámame Scar, así jamás olvidaré lo que hice. Acto seguido, Mufasa sube al trono, convirtiéndose en rey bajo la atenta mirada de Taka, ahora Scar, cuyo rostro es un poema completo. El rostro de Taka primero está lleno de dolor y pena absolutos. Se da cuenta de que la relación que tenía con su hermano se ha fracturado inevitablemente y que será muy difícil arreglarla, y se le ve triste por esto. Sin embargo, inmediatamente después el rostro se le contorsiona y se llena de odio, de rencor, de rabia, y Taka regresa a la sombra, se aleja de su hermano. Lo cual es un ejemplo muy interesante de lo que realmente pasó con este personaje. Yo creo que para este punto de la película, para el final, Taka realmente tampoco era malvado todavía, aunque acabase de convertirse en Scar. Simplemente estaba herido y se sentía muy débil, muy mal consigo mismo. La cuestión es que decidió dejar que esa divinidad le convirtiese en un ser malvado. En la historia bíblica, Caín pudo haber puesto de su parte y ser autocrítico, pero decide desquitarse con su hermano y matarlo, creyendo que así Dios le reconocería a él en lugar de Abel. Y no me cuesta imaginarme a Taka ahora estar pasando años y años rumiando esos sentimientos de dolor, la sensación de haber sido traicionado, rumiando esto por años y años, sin nunca poner el foco sobre sí mismo y preguntarse qué pudo haber hecho mal, o qué podría haber hecho mejor, o si puede arreglarse la relación, o si no, simplemente irse y comenzar de nuevo. Nunca hizo nada de esto, es evidente, simplemente pasó años y años, tiempo y tiempo, rumiando lo que le dolía,
alimentando esto, lo cual es un error muy severo que muchas veces podemos cometer. Creo que la razón principal por la que muchas personas que puedan tener nobleza o bondad dentro de sí se convierten en figuras malvadas y crueles es simplemente porque no tenemos la fortaleza de ver dentro de nosotros y reconocer qué estamos haciendo mal y qué podemos mejorar, qué podemos corregir. Preferimos culpar a los demás, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestro jefe, a nuestro gobierno, a quien sea, y no ver dentro de nosotros. Y aunque ciertamente el entorno puede ser un factor importante en cómo nos vaya en la vida, siempre podemos elegir hacer lo máximo posible para cambiarlo. Siempre podemos elegir hacer algo. Y en el caso de Taka, él eligió lo contrario, eligió dejar que sus debilidades le convirtiesen en un monstruo, algo que puede pasarnos a todos si no somos lo suficientemente cuidadosos. Y eso fue todo por hoy, espero que el video te haya gustado, a mí me gustó muchísimo hacerlo, fue un reto total, espero que te haya gustado una vez más, te cuidas muchísimo y nos vemos en el próximo. Adiós.